familia orante, nuevamente en un programa para ti, nací para orar. Aquí, Fray Jorge Betancur, religioso de la Orden del Carmen, transmitiendo nuestra espiritualidad y el don de la Orden del Carmen a la Iglesia. Hemos ido meditando textos pospascuales, textos que van a ir incrementando nuestro desarrollo espiritual, haciéndonos crecer. Hay algo que va a ir muy ligado a la fuerza del Espíritu Santo, esa gracia con la que ya habíamos comentado en anteriores programas. Ahora me quiero detener contigo para hablar sobre la Trinidad Santa, la Santísima Trinidad. Quiero tomar un texto bíblico sugerido por la liturgia de la Iglesia, y el texto que vamos a tomar es del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 18. Un texto muy conocido por cada uno de nosotros, y proclamo el Evangelio. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que cree en Él no será juzgado, y el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La Santísima Trinidad podemos contemplarla como el misterio de la familia de Dios. Les explico pronto. Para San Agustín, el misterio trinitario es contemplar las personas que realizan la obra divina en medio del mundo. Explico. La persona del Padre ama a las criaturas. La persona del Hijo es el Salvador, que entregará su vida como sacrificio para que otros se salven, para que los demás hijos por adopción, también podamos salvarnos. Porque por mérito propio no podíamos acceder a esa santidad propia de Dios, una característica divina. Él es santo. Y nosotros no podíamos acercarnos a esa santidad porque habíamos sido manchados por el pecado, por nuestra condición que nos ha inclinado hacia el pecado. Pero el Hijo pagó por nuestros pecados y nos hizo partícipe de la gracia. Cristo, por participación del Padre, también tiene poder y autoridad. Y Él enviará uno, dirá el Evangelio de San Juan, enviaré otro defensor. Porque hasta el momento de la pasión, Cristo ha dado todo por nosotros. Y en el momento de la cruz será el defensor. Como un abogado de defensa frente a un juicio, Él será abogado de la gracia para que nosotros participemos de la gracia. El fiscal de este juicio será el mal de este mundo. Pero el abogado, el mediador perfecto entre el Padre y nosotros es Cristo. Y Él prometió que enviará a otro a defendernos, el Espíritu Santo. Hay algo bien llamativo en este texto bíblico que nos sugiere la Iglesia para contemplar a la Santísima Trinidad. Nos sugiere que porque Dios no mandó su Hijo al mundo
a juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Al contemplar la Santísima Trinidad como un misterio divino, tenemos que tener bien claro, pero bien claro, que todo esto es un plan para salvarnos. Y el mundo por sí solo no puede salvarse. Entonces, Él no vino a juzgar, Él vino a redimir, a salvarnos. Por eso la afirmación de que no ha venido a juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él, Él es el mediador de la santidad para nosotros. Nos vamos a salvar porque Él ofrece la salvación. Y enviará, después que asciende a los cielos, a su defensor eterno. San Juan el Evangelista toma unas palabras y las coloca en el capítulo 14 y dice: no los dejaré huérfanos, les enviaré otro, el defensor. Si me amas, Él te amará. Hoy, como iglesia, yo quiero sumergirnos en ese misterio trinitario. Como familia orante, sumarnos a esa experiencia trinitaria. Es como llevar a la plenitud el misterio de Dios. Esta teofanía, este encuentro y esta revelación de Dios con los hombres a través de la Trinidad se ve plena, coronada, cuando al fin contemplamos la Trinidad. Y la vamos a contemplar como familia, familia en el amor. San Agustín querrá que la veamos así. El Espíritu es el amor entre el Padre y el Hijo. Y esa es la familia trinitaria. Y nosotros la poseemos. Que la gracia actúe en cada uno de nosotros y que la oración nos haga vivir trinitariamente. Nos vemos en unos momentitos. Familia orante, la gracia de la Santísima Trinidad. Hay una santa que se las he comentado, recientemente canonizada, Isabel de la Trinidad, otra mística francesa. Una mística francesa que poco a poco hemos ido estudiando y nos hemos dado cuenta de la profundidad de sus escritos. Isabel de la Trinidad tiene unos ejercicios espirituales escritos a petición de una amiga, y en esos ejercicios espirituales que ella redacta brevemente para que otra persona experimente lo que es el misterio de Dios, Isabel Gattès, una francesa que entró en el monasterio carmelita y que tomó el nombre de Isabel de la Trinidad, ahora Santa Isabel de la Trinidad, canonizada por sus virtudes heroicas y porque delicadamente nos reveló el misterio de la Santísima Trinidad en el alma. Una mujer poco culta en las ciencias teológicas, una mujer culta en las labores normales de una mujer del siglo XX, de principios del siglo XX. Tareas que realiza una monja en un monasterio, muy diestra en eso, pero no culta en la teología. Buena lectora, pero sin ningún título académico en cuanto a teología. Escribió un tratado, unos ejercicios espirituales que hablan de la Trinidad en el alma. Algo bien llamativo, porque escribir de la Trinidad en comparación con Agustín, que el gran filósofo y teólogo, doctor de la Iglesia Agustín, escribió un tomo
que se llama De Trinitatis para expresar la Santísima Trinidad, y él concluye el libro De Trinitatis diciéndonos que es un misterio la Trinidad. Isabel, esta francesa, que se llamará en vida religiosa Isabel de la Trinidad, escribió unos pocos papeles para unos ejercicios espirituales y declaró que Dios habita en el alma con toda su grandeza, la Trinidad. La inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma está exquisitamente narrada en estos ejercicios espirituales, y lo más importante que nos dejó como testamento Isabel de la Trinidad fue que ese Dios, el día de nuestro bautismo, entró en nuestra vida, la cambia y habita en plenitud y en latencia, como esperando a aflorar en nuestras vidas ese misterio trinitario. Interesante, porque la santa hablará del amor, como Agustín habló del amor en el libro de Trinitatis. Isabel de la Trinidad hablará en sus ejercicios espirituales de la Trinidad, el amor que habita en nosotros, en el alma. Un término hermoso, un término estudiado teológicamente, la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma, pero que en los labios y en la pluma de una monja carmelita era difícil entender que ella tuviera esa revelación. Pero en grados heroicos, Isabel alcanzó la santidad. Fue declarada santa, santa y maestra de la Trinidad, por el amor. Para la santa, la Trinidad es el amor y está dentro de nosotros. Como cuando les comentaba en programas anteriores, diciéndole que dos corazones se funden por un fuego, el del Espíritu Santo. La santa habla de que ya el alma está fundida en Dios por el bautismo. Y en esa fundición, en esa inhabitación de Dios en el alma, Él habitando en nosotros, está el Dios que ama a las criaturas. Está el Dios que salva, segunda persona, Cristo. Y está Dios Espíritu Santo, el consolador, el defensor del que habla Cristo en el Evangelio de Juan. Qué grandeza cuando Dios se revela en el alma de un hombre y una mujer que oran, y que te llena de conocimiento y sabiduría para transmitirle a los hombres y mujeres que Él habita con toda su grandeza en el alma, y que el alma es un recinto, si podemos llamarlo así, que el alma es de cristal, castillo luminoso, perla oriental. Son palabras de Teresa de Ávila. En ella habita, como en extraños primores de Dios y el hombre. Ahí está Dios. Como un amor entre Dios y los hombres. Ahí está Dios. Y para Isabel de la Trinidad no es tan solo, es que no se separa la Trinidad Santa. No se separa. Cuando el Padre habita, habita el Hijo. Cuando el Hijo habita, está el Espíritu Santo. El mismo Cristo dirá, yo y el Padre somos uno. El que me ve a mí, ve al Padre que me ha enviado.
le dirá a Felipe, Felipe, no he estado contigo siempre, no me conoces. Ahora más que nunca, los creyentes tenemos que sumergirnos en el misterio trinitario y vivir la plenitud del amor. Un amor que es un Padre que abraza, un Hijo que salva y un Espíritu que hace arder el interior de cada uno de nosotros. La Trinidad Santa en el alma. Dios en medio de nosotros, como un castillo lleno de la presencia de Dios. Volvemos pronto. Familia orante, estamos tocando profundidades del Espíritu. Estamos tocando la misma alma. Estamos hablando de qué habita en medio de nosotros y qué nos mueve a esta gran alegría pospascual y celebrar la Trinidad como iglesia y celebrar la Trinidad todos los días. El Dios que damos gloria porque es Padre, porque es Hijo y porque es Espíritu Santo. Dios uno y trino habita en el interior de nosotros y va llenando cada rincón de ese castillo interior. El alma donde Dios viene a habitar. Isabel de la Trinidad escribirá para una amiga en ese tratado, en esos ejercicios espirituales, que se lance y que sondee lo profundo de cada uno de nosotros, porque ahí está Dios. No es tan solo un viaje fantástico, es saber que en ese interior de cada uno de nosotros, cuando nos sumergimos a la oración y cuando meditamos y cuando vivimos en comunión y cuando leemos la palabra y la palabra nos increpa, nos mueve, nos hace arder, es porque ya la Trinidad ha alcanzado su plenitud en cada uno de nosotros. Porque Dios está amando como un Padre. Porque Dios está salvando. Porque dice, tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo no para condenar, sino para que el mundo se salve. Es Cristo quien está salvando. ¿Y qué es lo que nos une? Un amor. San Agustín dirá en el libro de Trinitatis, la relación entre la persona Padre y la persona Hijo. Esa relación que solo se divide por las funciones que tienen. Dios crea y ama. Dios salva en el unigénito, en Cristo. Y Dios, Espíritu, es esa relación iguales. Dios, no tres dioses, sino un solo Dios en tres divinas personas. Y ese Dios habita en cada uno de nosotros, amándonos y enseñándonos a amar, salvándonos y haciendo una gran misión para que todos se salven en el amor. Hay un detalle muy hermoso en el Evangelio de San Lucas que dice, y la sombra del Altísimo te cubrirá. Cuando hablamos de la sombra del Altísimo, podemos hablar del Ruá de Dios, ese silbo, ese Espíritu de Dios. Podemos hablar de eso que cubría la faz de la tierra en el libro del Génesis. Podemos hablar también de eso que Él sopló y le dio vida a lo que Él hizo del polvo de la tierra. Es más, ese
esa alegría de Pentecostés que movió a la iglesia y que lo adquirían por esa oración continua. El espíritu del amor. El prefacio de la iglesia para la solemnidad de Pentecostés, tanto en la vigilia como en la misa del día de Pentecostés, habla del Espíritu de Dios, el Espíritu del amor. Ese Espíritu que esperábamos y que recibimos en Pentecostés. En el Pentecostés de nuestros sacramentos. En el bautismo y en la plenitud del bautismo, la confirmación. ¿Tú lo recibiste? Tú lo tienes. Fuiste bautizado con agua y Espíritu Santo. Se te perdonaron los pecados. Fuiste lavado y purificado. Fuiste ungido. Y te llamaron para participar de Cristo. Sacerdote, porque Él vino a santificar. Profeta, porque vino a anunciar a tiempo y a destiempo. Y Rey, porque nos anunció de que estaríamos en su reino y que su reino no era de este mundo. Tú y yo, y Él habitando en nosotros, la Santísima Trinidad. El texto bíblico es hermoso. Juan 3:16 dice, tanto ama Dios al mundo que envía su Espíritu y se renueva la faz de la tierra. Tanto ama Dios al mundo que envió a su Hijo único para que ninguno perezca. Tanto ama Dios al mundo. Entonces, Dios ama. El Espíritu Santo está en medio de nosotros como el amor mismo. Y el Cristo de la gloria es el Salvador que se entrega porque está amándonos. Tanto ama a Dios que envió a su Hijo para que no perezca ninguno, sino para que todos se salven. Al contemplar la Santísima Trinidad, podemos decir con la Iglesia, como llevamos días diciéndonos en estas celebraciones pospascuales, ven Espíritu, renueva la faz de la tierra, ven dulce huésped del alma, descanso y tregua en nuestras horas de fuego, ven divina luz, mira el vacío de los hombres si tú no faltas por dentro. Entonces, no falta, está en medio de nosotros. Dios, uno y trino. Isabel, la monja francesa que se apellidó de la Trinidad, sabía muy bien, había conocido bien por su oración lo que estaba recibiendo y de lo que era poseedora. Tú y yo, nosotros también somos poseedores de esa Santísima Trinidad del alma. El amor, el Espíritu del amor, el Hijo que nos salvó y el Padre que tiene una acción de amor salvadora. Te invito a que tu oración siga creciendo día a día, a que nos vayamos llenando de ese misterio de Dios y que gocemos de que Dios habite en medio de nosotros en su plenitud. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El libro del Apocalipsis habla de esa forma. Dice, al Dios que es, que era y que viene. Y está en medio de nosotros. Que la Santísima Trinidad te bendiga siempre.